Archivo de texto es una secuencia de caracteres organizados en líneas terminadas por un carácter de nueva línea. En estos archivos se pueden almacenar canciones, fuentes de programas, bases de datos simples, etc. Los ficheros de este tipo se utilizan fundamentalmente para emisión de informes sencillos, tal sería el caso de informes encolumnados para intercambio de información entre programas. En general, los programas disponen de un módulo de importancia que les permite leer archivos de formato de texto. Para generación de informes complejos se utiliza un archivo RTF que es un archivo de texto. Nada impide que un programa escriba en formato de texto el contenido de un archivo RTF al que se asigna un nombre acabado en RTF. Bueno, yo soy Aldemar y yo les voy a mostrar el ejemplo de cómo crear un archivo de texto y después el ejemplo de un código para poder escribir sobre ese archivo e irlo guardando. Pues bien, primero que nada les voy a mostrar la carpeta donde guardo mis archivos. En este caso son los archivos ejecutables y los códigos. Y como pueden ver, este archivo es el único que es de tipo texto, llamado salida. Entonces voy a crear uno nuevo en C. Para esto, primero voy a poner mis librerías que vendrían siendo stdio.h y stdlib.h. Pongo mi int main y dentro de este voy a poner file por pf y pf es igual a fopen, nombre del archivo entre comillas, y esta letra del final es importante. Si queremos que sea de solo lectura, pues vamos a poner una R de read. En este caso va a ser de que podemos escribir sobre él. Entonces pongo la W de write. Y aquí en el comentario pongo fopen, es abrir archivo, ya que viene de file open. Metemos un ciclo if pf es diferente de null. Entonces lo que va a hacer es que nos va a imprimir en pantalla el archivo se creó correctamente. Si fuera algo totalmente diferente, pues nos pondría aquí no se pudo crear, return 0. Es un código muy corto, muy sencillo, pero pues, lo único que hace es crearnos un archivo. Ahora lo vamos a ver. Compilamos y ejecutamos. Y lo único que nos marca es el archivo se creó correctamente. Ahora cierro esto. Si me voy aquí a mi carpeta, aquí está el archivo de tipo texto que creé en C. Si lo abro, pues no tiene absolutamente nada. Podríamos escribir en él aquí, pero el punto está hacerlo desde el programa. Entonces para eso es el otro código. Empieza igual con las librerías, un in main, y aquí es donde empieza a ser diferente, porque si ponemos el file por pf, pero vamos a declarar dos variables. Una de tipo entero, que vendría siendo r, que va a representar una respuesta, y una de tipo char, que va a ser cadena. Yo le puse una longitud de 100, pero ustedes la pueden modificar a como quieran. También se vuelve a meter un ciclo if y el código que teníamos, esta línea de código de pf es igual a fopen, la vamos a poner dentro del if y que sea diferente de null. Entonces nos va a imprimir, desea editar el texto, ponemos 1 para sí, 0 para no. Ponemos un scanf, diagonal, porcentaje de, perdón, y r, que vendría siendo esta variable, la r de aquí. Ahora ponemos mientras r sea un sí, pues lo que va a hacer es que va a imprimir que ingresemos el texto gets cadena y fputs cadena pf. Va a poner el texto que pusimos y se lo va a agregar al pf, que vendría siendo para aquí abrir el archivo. Luego de eso nos va a imprimir si deseamos agregar más texto. Si le damos que sí, pues nuevamente podremos agregar otra línea que va a tener un salto de línea para que no esté todo amontonado. Y si le ponemos que no, pues simplemente se va a cerrar el programa. Vamos a ejecutarlo para que me entiendan mejor, que vaya más allá de las palabras.
Ahí me dice desea editar el texto, yo le doy uno que sí. Me dice ingrese texto, pues le pongo archivo creado en C. Desea agregar texto, le doy otra vez que sí. Y le pongo, no sé, hola mundo. Desea agregar más texto, esta vez le pondré que no. Se acaba el programa. Y si ahora regreso aquí a mi carpeta, en este archivo que creé con el otro código, lo abro. Y aquí está, archivo creado en C y hola mundo. Y esa es la manera en la que podemos crear un archivo y escribir sobre él y guardar. Hola, mi nombre es Julio César Álvarez Cruz y les voy a presentar lo que son los archivos binarios. Para empezar, ¿qué es? Un flujo binario es la secuencia de bytes que tiene una correspondencia 1 a 1 con los bytes del archivo. Esto es porque no hay una conversión de caracteres. Cuando la información que se desea guardar en el disco es numérica o si que deseamos almacenar en un disco es un conjunto de datos de algún tipo estructurado, utilizaremos flujos binarios en vez de flujos de texto. ¿Cómo se utiliza? Sobre todo se utiliza para almacenar registros y las funciones a utilizar son el fwrite, que es la función para escribir los datos de un archivo, y el fread, que es la función para leer los datos de un archivo. A continuación veremos la utilización de este dentro de un programa. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, es el fwrite, nombre, el char, por así decirlo, y algo particular de este es que vamos a poner el número de bytes que queremos que nos dé dentro del programa. A continuación, mi compañero les va a explicar más a detalle. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan José Estrada Peña y voy a explicar la parte de cómo se utiliza estos comandos de fwrite y fread dentro del programa. Principalmente el fwrite se encarga de anotar en los bloques la información que se vaya a estructurar. Principalmente pues viene conformado por 4 partes, que es el PTR, que es la que apunta al bloque de memoria, el size, que especifica el número de bytes que se van a ocupar en cada elemento, la n en la tercera parte es el número de elementos que se van a escribir, y al final es el puntero al archivo que se van a escribir dentro de los elementos. Y lo mismo pasa con el otro. No es mucho la diferencia, pero uno sirve para leer y otro sirve para escribir. Así que aquí tenemos un ejemplo un poquito claro de cómo se va a estructurar toda la situación. Por ejemplo, la primera parte de fwrite dice el número de reg, en este caso es el nombre del bloque. En este caso, la segunda parte se mide el número de bytes que se están ocupando. En este caso te pide el tamaño off, apagado, te pide el número de entero. Aquí el número representa el número de elementos que va a llevar dentro, y al final representa el puntero del archivo que se va a usar. Lo mismo pasa con los demás. La misma estructura de todos de estos dos son iguales. Lo único que puede cambiar es en el caso de que si se utiliza una sentencia if dentro de ella, principalmente pues si no se llega a abrir el archivo al iniciar, pues le podemos poner un print en el que te va a especificar que no se puede abrir, pero siendo todo lo contrario, pues va a funcionar. Y de la última parte, que es en este espacio, simplemente es acomodar primeramente lo que realmente que estamos buscando que los datos carguen, y pues aquí en la parte final podemos imprimir en la parte de abajo, poner la lista que se quiere imprimir y el nombre del bloque o de los elementos que se están ocupando. Archivo de acceso secuencial. Escribe la siguiente función. Escribo su archivo. Temperaturas en centígrado de 3 sensores A, B y C, como se muestran en la imagen. Por ejemplo, que lea archivo temperatura
y copia y temperatura en un sensor, dando por usuario en un archivo y copia. Cada línea del archivo correspondiente registro que contiene el archivo de sensor, un carácter y la temperatura, un entero temperados por un espacio. Acceso directo, archivo binario. Los registros individuales de un archivo de acceso directo AD normalmente son de longitud fija, por tanto se puede tener acceso a ellos de forma directa sin tener que buscar a través de otros registros apropiados. Para los siguientes sistemas de reservación de aerolíneas, bancarios y de puntos de ventas, control escolar y otro tipo de sistemas de transacciones. Acceso directo a archivos binarios. Como los registros normalmente tienen la misma longitud, la posición exacta de un registro relación con el principio del archivo puede ser calculada como una función de registro clave. Los datos pueden ser insertados sin destruir otros. Los datos almacenados pueden ser actualizados o borrados sin tener que reescribir todo el archivo. Muchas gracias por su atención.